Hola, buenas para todos, ¿cómo están? Ahora nos preparamos para dar un acercamiento de lo que es la legitimidad y la participación política dentro del Estado colombiano para la materia de fundamentos de ciencia política y gobierno. Quien les habla es Juan Sebastián Izquierdo Castaño, estudiante de la especialización Alto Gobierno de la Universidad Corporativa Uniminuto. Nos encontramos en la semana número 4. Primero vamos a dar una aproximación de qué entendemos por legitimidad. En palabras clásicas, la legitimidad hace referencia a ese conjunto de acciones que hacen que un Estado tenga validez en sus decisiones, actuaciones o apreciaciones. Esta definición, dada a partir del conocimiento que tengo como abogado, obedece al estado de cosas que están bien y que la comunidad reconoce como poder. Al hacer referencia al estado de cosas que están bien, no se debe entender en el sentido del juicio de bueno o malo, sino en la capacidad que tiene el Estado para ejercer dicha actividad, posición o acción. Ahora bien, en palabras de Tomás Molina, en su columna del 9 de marzo del 2022, nos da aproximaciones sobre la legitimidad política que al respecto resalta. Abrimos comillas. Dice él, nos va quedando claro que la marca de la legitimidad es la autoridad. Reconocemos como legítimo, en otras palabras, a quien logra que lo obedezcamos, aunque no ejerza la fuerza sobre nosotros y aunque lo podamos desobedecer impunemente. Mi padre tiene autoridad sobre mí porque sus palabras pesan mucho sobre mi voluntad, aunque él no tiene ningún poder coercitivo sobre mí. Aquí nos enfrentamos a un problema. Hay quien puede decir que la humanidad entera puede reconocer a un hombre como una autoridad política legítima sin que ese reconocimiento sea válido. Los norcoreanos pueden tal vez reconocer la autoridad del tirano que los gobierna y por tanto creer que su poder es legítimo. Sin embargo, puede que no lo sea. Para Platón, por ejemplo, toda autoridad que no está fundada en la justicia es ilegítima, incluso cuando es obedecida. Después de tener esta proximidad que nos da el autor Molina, podemos entender entonces que la legitimidad es ese acto o ese reconocimiento que hacemos nosotros de una persona superior para temas del Estado, ya sea alcalde, gobernadores o alguna persona que ostenta un poder. En el tema clásico de costumbre podemos hablar de nuestra familia, de nuestros ancestros, que quienes ejercen cierto poder y cierta presión sobre nosotros para que actuemos de cierta manera o obedezcamos sus patrones de convivencia y de costumbres. Seguimos avanzando y en ese orden de día las primeras luces que se dan sobre legitimidad hacen referencia a la obediencia que promulgamos sobre otro, sin necesidad de que éste use la fuerza o ejerza algún acto coercitivo sobre nosotros. Es decir, que así no estemos de acuerdo con su actuar o obedecemos de manera consciente, ya que le reconocemos el poder que ejerce sobre nosotros. En ejemplos, podemos observar varios actos que llevan consigo legitimidad y cuáles no. En términos clásicos, una ley es legítima porque es promulgada por un órgano competente, en este caso colombiano, o en nuestro caso colombiano serían el poder legislativo, conformado por los representantes a la Cámara y los senadores. Entonces obedecemos que una ley es legítima porque emana de ese poder que nosotros le hemos otorgado a estas personas y que está consagrado en la Constitución para que sean quienes creen leyes. Una actividad ilegítima podría ser la creación de una ley o el presidente que cree una ley, pues este no está facultado para crear leyes únicas y exclusivamente en estados de excepción, pero en términos prácticos y en términos generales, por eso su nombre lo dice estados de excepción, son la excepción a la regla general. Otro acto ilegítimo podría ser una orden de arresto o de captura emanada por un presidente o un alcalde o un gobernador, pues esto es una autoridad política, no autoridad administrativa política y no son autoridad judicial, por ende sería una orden totalmente ilegítima. En el autor que estamos analizando también podemos poner un ejemplo que una orden ilegítima sería
el vecino que nos dio una orden y nosotros simplemente no la obedecemos porque no le reconocemos o no vemos en él cierto poder o no le reconocemos esa facultad coercitiva que puede tener sobre nosotros. La legitimidad política obedece a un grado de participación de la comunidad, por eso es importante entender en que en qué medida la participación ciudadana demanda unas acciones para que legitimen el accionar del Estado. Claro, pues esa legitimidad nosotros la otorgamos. Somos nosotros quienes otorgamos esa legitimidad porque le reconocemos a esa persona cierto poder o lo posicionamos en cierto estado lo posicionamos en cierta posición de privilegio. Por eso es importante que nosotros como comunidad o nosotros como ciudadanos ejerzamos esa participación ciudadana. En ese mismo orden de ideas, ¿qué acciones demandan participación ciudadana? Lo primero es entender que la participación ciudadana y desde nuestro conocimiento, la participación ciudadana obedece a esas acciones que ejerce la comunidad para estar involucradas en la toma de decisiones del Estado. Es decir, que son las acciones que ejerce la comunidad para entender y hacerse partícipe de la toma de decisiones que debe ejercer el Estado para con ciudadanos. Nuestra Constitución de 1991 resalta en su artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. En igual sentido, dice, el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de los asociados profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el objeto que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia en la gestión pública que se establezcan. De este modo, la participación ciudadana se ve marcada en la materialización de esos mecanismos que la Constitución nos da. Pero esa materialización lleva acciones previas que permiten desencadenar en el desarrollo del voto de cualquier otro método de participación ciudadana y tenemos varios ejemplos. Cuando nosotros vamos a ejercer el voto, es la materialización de esa participación ciudadana, pero para que éste se pueda ejercer, ya de una u otra manera hemos ejercido una participación real e individual sobre cómo votar. Entonces, un ejemplo claro es el derecho que tenemos para hacernos partícipes de la formulación de los planes de gobierno de nuestro candidato o candidata. También tenemos otro ejemplo muy claro y es en la construcción ya del plan de desarrollo, el cual también es un método de participación y demás iniciativas que nos permiten a nosotros prever o dar nuestra opinión y nuestro posicionamiento frente a ciertas acciones. Entonces, en Colombia tenemos ejemplos claros como el plebiscito sobre el acuerdo de paz que expresan la voluntad del pueblo colombiano. Una vez analizados los conceptos de legitimidad y de participación ciudadana, podemos avanzar en darle solución a esta problemática que nos aqueja hoy en el Estado colombiano, la cual es el abstencionismo en territorios indígenas. Primero, ¿qué es abstencionismo? En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la abstención, término que deriva de la voz latina abstentio, es un no hacer o no obrar que normalmente no produce efecto jurídico alguno, aunque en ocasiones puede ser considerada como la exteriorización de una determinada voluntad y en tal sentido ser tenida en cuenta por el derecho. Abrimos paréntesis aquí para explicar este primer apartado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero hacer principal énfasis en donde dice, y en tal sentido ser tenida en cuenta por el derecho, claro, porque cuando nosotros vemos que la materialización de esa participación ciudadana no se ejerce de manera plena y que ni tan siquiera el 50% de la población participa en los procesos o comicios electorales, tenemos que darle una explicación y entender el por qué. Entonces, por eso, aunque
En términos prácticos, el no salir a votar no nos dice nada porque no produce ningún efecto jurídico. Sí debemos entender el por qué se está dando ese fenómeno. Seguimos. Aun cuando en los regímenes democráticos se asocia a la ciudadanía un deber cívico o moral de votar, que en algunos ordenamientos se convierte en un deber jurídico. Hago otro paréntesis aquí y es que tenemos naciones en donde el voto es obligatorio. Por eso se convierte en un deber jurídico. Avanzamos. El abstencionismo electoral aparece con el sufragio mismo. Consiste simplemente en la no participación en el acto de votar de quienes tienen derecho a ello. El abstencionismo electoral que se enmarca en el fenómeno más amplio de la apatía participativa es un indicador de la participación. Muestra el porcentaje de los no votantes sobre el total de los que tienen derecho de voto. Palabras más, palabras menos. Del 100% de los votantes votaron el 30% y el otro 70% se abstuvieron de ejercer su derecho. Las cifras de abstención que nos entregan los comicios electorales del año 2023 datan que el número de votantes aumentó, pero el abstencionismo no se redujo, ya que esto constata con quienes votaron en el 2019 en el año inmediatamente anterior, teniendo como punto de partida las personas habilitadas para votar, lo que ha por sentado que aumentó el número de votantes, pero no se logró reducir la cifra de abstención. Básicamente lo que nos quiere decir es que si bien se aumentó el número de votantes, no se redujo el número de abstención, ya que el número de votantes constata con los habilitados para votar. Al respecto, el periódico colombiano nos resalta. La participación ciudadana en las elecciones aumentó entre los comicios del 2019 y 2023. Hace 4 años votaron 22.189.063 personas y este año lo hicieron 23.038.752 millones de personas. Lo particular del caso es que aumentó la participación en cuanto a la cifra de votantes. No ocurrió lo mismo en el porcentaje frente no ocurrió lo mismo en porcentaje frente a potencial habilitados para votar, pues en el 2019 participó en el 60,55 de habilitados y en el 2023 el 59,21. Básicamente fue lo que les manifesté anteriormente. Como se aumenta el número de votantes, lo que hizo fue que aumentó en las cifras, pero no en el porcentaje. Entonces, básicamente no existió un aumento significativo ni real de las personas que ejercieron su derecho al voto. Seguimos con lo que nos dice el colombiano. Esto se traduce en que hubo mejoría en la cantidad de participantes al pasar de 22,1 millones a 23,3 millones, pero no en el comparativo entre el total de participantes frente al potencial de electores. Cifra se redujo levemente en 1,34%, lo que les dije con anterioridad. Donde no hubo mejora, según las cifras publicadas por la registraduría, fue en la reducción de la abstención, pues en el 2019 hubo una abstención del 39,44% y este año se registró una abstención del 40,78%. Lo que ya les dije, de nada nos sirve aumentar la cifra de número de votantes si no reducimos el número de, de personas que no votan y si tenemos en cuenta que esa cifra de votantes no es real ni es significativa teniendo en cuenta el número de personas habilitadas para votar. Entonces eso es lo grave. Al respecto, aquí tenemos un gráfico de las elecciones presidenciales del año 2022 versus las del año 2018, en donde la participación fue en el año 2022 4,32% y ahí vamos viendo cómo pues siguen existiendo estos fenómenos de abstención. Al respecto tenemos cuál es la importancia de la participación política de los pueblos indígenas en los procesos electorales. Y aquí quiero hacer énfasis porque la participación de los pueblos indígenas en Colombia en los comicios electorales es muy importante, ya que nuestra constitución reconoce a los pueblos indígenas y les conoce su territorio e inclusive tienen autoridad. De ahí pues de que vemos ciertas aristas en cómo ellos mismos tienen su ley y su forma de castigar a las personas. Pero aquí lo importante o lo que debemos resaltar es esa importancia en que esas personas ejerzan sus derechos dentro de su comunidad y lo exterioricen hacia los comicios electorales a los cuales
tienen derecho por pertenecer al territorio colombiano. Entonces, esa participación es importante porque uno, la participación o el voto fortalecen las democracias. Y al tener una democracia fortalecida, se fortalecen las instituciones y esto da pie a lo que hablábamos inicialmente, a que podemos tener un Estado que goza de plena legitimidad. ¿Por qué? Porque la participación pasa más allá del 50% y se supone o se cree o se puede dar como conclusión de que la mayoría está con ese proyecto político. Entonces, por eso esa participación ya es importante. En Colombia nuestros legisladores han dado ciertos beneficios por participar en los comicios electorales. El más común de todos es el 10% en el descuento en ciertos procesos o pagos de matrícula para sacar pasaporte y demás, como lo es el desempate en caso de empate en pruebas de educación, en pruebas para ingresar a la educación superior, medio día de compensatorio por votar. Entonces esas garantías son importantes porque de una u otra manera incentivan a la participación ciudadana, pero cuando veíamos las cifras anteriores nos damos cuenta de que eso no ha sido importante, de que eso no es que no haya sido importante, sino que no ha sido relevante y que no ha sido una medida de choque que logre frenar ese abstencionismo. Por el contrario, vemos que las cifras siguen aumentando si las comparamos relativamente con el número de votantes y las personas que votan, comparando pues cada cuatrenio. Por eso es importante resaltar que el Estado debe hacer énfasis en la ocupación del territorio y llegar a todos los rincones para poder obtener una participación real de toda la comunidad y en el caso particular de los pueblos indígenas, ya que los pueblos indígenas por estar en zonas boscosas y que tienen un territorio en la parte rural, se hace difícil de que ellos ejerzan su derecho al voto por múltiples presiones de grupos al margen de la ley y por el desconocimiento de por el desconocimiento de ciertos derechos y de ciertas garantías que les ostenta el Estado colombiano. Entonces, esa importancia debe estar enmarcada y debe tener unas medidas de choque, ¿no? El Estado colombiano deberá promulgar y ejecutar políticas públicas que nos permitan a nosotros de una u otra manera garantizarle a los pueblos indígenas su participación ciudadana. De lo contrario, yo creo que hemos fracasado como Estado porque la democracia se fortalece es con esa participación real de todos. Entonces, las medidas de choque es la creación de políticas públicas o de una política pública nacional que le permita al Estado colombiano llegar a todos esos rincones para que esas personas puedan tener de una manera real y verdadera su participación ciudadana. Bueno, con esto los dejo. Esperemos haber dado un poco de luces sobre esto. Es un tema muy amplio, pero de una u otra manera nos permite ver el Estado colombiano cómo ha ido avanzando y cómo pues sigue o le siguen faltando cosas para poder lograr y cumplir con esos fines del Estado que resalta la Constitución de 1991 en su artículo 2. Bueno, sin otro particular los dejo. Recuerden que les habló Sebastián Izquierdo, abogado egresado de la Universidad del Cauca y estudiante de la Corporación Universitaria Minutos de Dios en la especialización Alto Gobierno.